Muchas bendiciones, hermanos. Bienvenidos al curso Pasión por Jesús. Hoy vamos a tener nuestra sesión número 1, encontrando la excelencia de Jesús. Vamos a pasar por unos versículos y unos pasajes hermosos de la palabra y vamos a encontrar unos consejos muy importantes que nos da los Proverbios en el capítulo 2. Vamos a dar esta introducción acerca de la excelencia de Jesús. Muchos piensan en Jesús mayormente en términos de aquel que nos perdona y entre comillas que sella nuestros pasaportes para ir al cielo. Suena duro decirlo, pero a veces mucha gente lo ve así. Él es mi Salvador y como he creído en Él, voy al cielo. Y no pensamos en Jesús de otras maneras. También vemos a Jesús como aquel que nos provee, el que nos sana, el que nos libera, el que nos bendice en toda circunstancia. Pero saben, Él es muchísimo más que eso. Él es el secreto mejor guardado en la iglesia. El secreto mejor guardado que tiene la iglesia es esto, la excelencia de Jesús. Todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo va mucho más allá de su primera venida, va mucho más allá de los evangelios. Jesús es descrito, es profetizado en las Escrituras y además tiene todo un plan y una cantidad de asignaciones para nosotros y que Él va a realizar en los últimos tiempos y en la eternidad. Es decir, no hay aspecto de la gracia de Dios que transforme o que satisfaga nuestro interior, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, más que el conocer a Dios. Es cuando Dios se revela a nuestra vida, cuando realmente entramos en esas profundidades que Él quiere que entremos. La realidad más transformadora, más emocionante y motivadora en el reino de Dios es Jesús mismo. Y vamos a adentrarnos en eso porque Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros. Y vemos lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Imagínense que este hombre con todo el trasfondo que él tenía, todo el bagaje, todas las experiencias, toda su sabiduría, que él llegue a decir esto: estimo todo como pérdida por causa del conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él abandonó todo, absolutamente todo. Entonces, si nosotros pudiéramos experimentar al menos un poco de lo que Pablo experimentó, es que podríamos vivir ese estilo de vida y ese impacto que Pablo tuvo, esa revelación. El Espíritu Santo es clave en todo esto. Jesús lo dejó específicamente para que nos guiara a toda verdad. Dice 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se fijan como tenemos que estar conscientes que hay algo profundo de Dios, que necesitamos del Espíritu para poder recibirlo, para poder verlo y entenderlo. Dice el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu es aquel que nos guía a esas cosas más profundas. Tenemos todo para conocer a Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a revelar. El Espíritu Santo además conoce a Jesús más que cualquier otro. Él conoce todo acerca de Jesús y vino para glorificarlo a Él en nuestro corazón. Dice Juan 16:13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar, Él nos guiará, dice, a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es Jesús hablando. Y Él nos habla de la importancia de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo moraría en el interior de cada uno de nosotros, nos guiaría no solo a toda verdad, sino a glorificar a Jesús. Y dice, para tomar de lo mío, dice Jesús. Es decir, el Espíritu Santo va a ir tomando facetas, revelaciones de Jesús
y hacérnosla saber. Es algo en lo cual no meditamos a diario, ¿no? Pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dispuesto y listo para tomar cosas de Jesús, revelaciones, conocimiento de Jesús y hacérnoslo saber. Y es que el principal frente de batalla del reino es la verdad acerca de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es clave y va a ser clave más aún en los últimos tiempos. Nosotros proclamamos al Jesús de la Biblia. Es al que tenemos que proclamar y al que tenemos que conocer. Y no a un Jesús moldeado, amañado a nuestro interés o con la ignorancia que tenemos acerca de él. Muchas veces se predica a otro Jesús. Y 2 Corintios 11:4 nos dice esto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Es decir, es posible, y Pablo nos advierte de esto, de que hayan personas que en lugar de predicar a Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús verdadero, prediquen a otro Jesús. Es decir, a un Jesús diferente, a un Jesús incompleto o a un Jesús alterado. Muchos quieren a un Jesús domesticado, en el punto F, a quien puedan manipular y que no depende, que no demande de nuestro tiempo, dinero, palabras, vida social, aún nuestra sexualidad. Y es que realmente es así y lo podemos ver hoy en día. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. La gente quiere a sus anchas hacer lo que le plazca. Y por supuesto influenciados por la corriente de este mundo. Entonces vamos a ir directamente al punto número 2 de nuestra guía. El fundamento de la iglesia victoriosa. ¿Y cuál es? La majestad de Jesús. Tú y yo somos parte de una iglesia que está llamada a ser victoriosa. Vamos a pasar tiempos difíciles, es cierto, pero estamos llamados a ser victoriosos, a salir victoriosos de nuestras batallas, de nuestras luchas, de nuestros conflictos, pero aún del tiempo más difícil en la historia, que va a ser los años previos a la venida del Señor. Y es que Jesús, en su primera enseñanza y profecía acerca del fundamento principal de la iglesia, que está en Mateo 16, Él enseña también acerca de la función y la victoria de la iglesia. Él concentró esta enseñanza en la pregunta más importante: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa va a ser la pregunta más importante para la iglesia en estos tiempos. ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y es la pregunta de cómo los líderes lo vieron. Jesús preguntaba: ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo me ven ustedes? ¿Qué creen de mí? ¿Cuál es la percepción que tienen de mí? Y el Espíritu Santo está haciendo esta misma pregunta a los líderes de la iglesia hoy. No hay otra pregunta más importante que esta. Y vamos a leer Mateo 16 del 13 al 19, que dice: viniendo Jesús, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Luego más adelante en el 15 les dice otra vez, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque una cosa es qué dicen por ahí acerca de mí, qué dicen los demás, pero qué dicen ustedes. ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Quién dicen que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. El Cristo es literalmente el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, continúa diciendo Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca, dice el 18, es decir, sobre esta revelación, sobre lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. A ti, Pedro, y a ti, iglesia, que reconoces esta verdad.
te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vamos a ir desentramando este versículo, esta enseñanza. La gente, tuvo muchas ideas acerca de Jesús, muchas perspectivas. Cada quien pensaba algo diferente. Unos decían que era Juan el Bautista, porque su predicación era muy similar, su estilo, el mensaje acerca del reino. Y Juan el Bautista era un predicador de santidad, alguien que decididamente se dedicó a defender la verdad y a testificar acerca de la verdad y a preparar el camino para el Señor. Entonces muchos se confundían. Recuerden que en esa época no existían medios de comunicación o comunicación masiva. O sea, algunos oyeron hablar de Juan el Bautista, otros lo vieron, lo comunicaron a otros, y muchas personas pensaban que Jesús podía ser el mismo Juan el Bautista. Otros decían Elías, y Elías era un profeta que confrontaba los poderes de oscuridad, los poderes de la idolatría, de las tinieblas, con poder sobrenatural, porque Dios manifestaba su poder a través de Elías. Y habían profecías que hablaban de que Elías vendría en un futuro, volvería antes del regreso del Señor. Entonces muchos pensaban, Jesús hace milagros, manifiesta el poder de Dios, profetiza. Otros decían que podía ser Jeremías, el profeta que lloraba de compasión y se preocupaba por el pueblo. Y profetizaba también acerca de lo que vendría. Entonces tenían muchas personas estas distintas perspectivas. Nadie estaba claro realmente, estos líderes no estaban claros acerca de Jesús. Sin embargo, una iglesia que está edificada en la verdad, basada en la roca, como dice Jesús, sabe quién es Jesús. Y estas dos cosas que dijo Pedro: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el que viene a reinar, el que viene a gobernar, y el Hijo del Dios viviente, es decir, Dios es divino. Jesús es completamente hombre, es el Cristo, y es completamente Dios, es el Hijo de Dios. Y una iglesia edificada en esa verdad, que parece algo sencillo de decir, pero es el fundamento de nuestra fe. Esa es la iglesia que va luego a operar en poder y también en victoria. Que vamos a ver ahora esos dos detalles, que es lo que nos dice, de lo que nos habla el Señor. La iglesia victoriosa es aquella, y está descrito cuando dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego tenemos la iglesia poderosa, que es aquella iglesia que es capaz de atar y desatar en el nombre de Dios. Esas dos cualidades que Jesús le dijo a Pedro que sucederían a aquellos que se basaran o que tuvieran su vida basada en la roca, en la verdad de quién es Cristo. Entonces no podemos convertirnos en cristianos maduros sin crecer en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Jesús nos está enseñando. Y esto es algo muy básico. Saber quién es Jesús es lo que da poder y victoria. Poder para prevalecer y poder para orar, atar, desatar. Esto no es algo que se logra simplemente diciendo o cumpliendo métodos o modelos. Es a través de la revelación de quién es Cristo. El libro del conocimiento de Dios, escrito por Tozer, nos enseña que la cosa más importante acerca de nosotros es lo que pensamos acerca de Jesús. Es lo que va a definir nuestra vida. La cosa más reveladora sobre la iglesia que se encuentra en sus ideas acerca de Jesús. Y su mensaje más importante es lo que dice acerca de Él o lo que deja sin decir. Cientos de males son causados por esta falta de conocimiento. Así que la pregunta más importante hoy es: ¿qué pensamos acerca de Jesús? No es si Jesús nos agrada o nos gusta o qué sentimos, no.
es qué pensamos, qué sabemos acerca de Jesús. ¿Cómo nos imaginamos a Jesús? ¿Cómo tú te imaginas a Jesús? ¿Qué sabes de Él hoy? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cómo será su venida? ¿Cómo vendrá? ¿En qué forma? ¿Cómo estará vestido? ¿Qué hará? ¿Cuáles son sus planes? Nuestros pensamientos acerca de Él suelen ser muy pocos y muy vagos. Y una idea vaga acerca de Jesús mantiene a los creyentes atados y atrapados en pereza espiritual. Lo contrario sucede cuando tenemos una experiencia viva y dinámica con la revelación de Jesús. Eso aviva nuestra vida y nos llena de fuerza, de poder para seguir. Nuestras respuestas determinan si vamos a correr o no hacia Él en nuestra debilidad, en nuestro pecado, cuando necesitamos de Él. ¿Vamos a Él o huimos de Él? ¿Recurrimos a Dios o nos alejamos de Dios cuando estamos en pecado o debilidad? Todas estas son cosas que determinan nuestra vida diaria. Nosotros no podemos edificar un ministerio o nuestro ministerio en Él si nuestra vida no está edificada en Él, en su verdad, en la roca que es Cristo. Y nuestro mensaje proviene de nuestro propio espíritu, de nuestro encuentro con Él. No va a venir de nuestra mente. Podemos tener un mensaje que salga de nuestra mente, pero no va a ser la verdad que Dios quiere proclamar a través de nosotros. Tiene que venir de nuestro espíritu, y nuestro espíritu va a ser alimentado de esa revelación que tengamos en Él. Vamos con el punto número 3. La iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia marcada por unidad, intimidad y madurez. El Espíritu Santo unge a los líderes en el ministerio para que ellos puedan equipar a la iglesia. Pero esto va a ser hasta que sucedan 3 cosas en el cuerpo de Cristo, como lo enseña Efesios 4, que lo vamos a leer. Él mismo constituyó a unos, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o podríamos decir capacitar, a los santos. Vamos al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense, unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que podríamos traducirlo en intimidad, en cercanía con Él. A un varón perfecto. Y perfección, no estamos hablando de aquel que no se equivoca, no, porque no somos perfectos desde el punto de vista del hombre. Pero la perfección desde el punto de vista de Dios es madurez. Que crezcamos al nivel donde Él nos ha permitido llegar, en gracia y revelación. Entonces, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, intimidad, y a un varón perfecto, madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios también está levantando ministerios que lleven este mensaje de crecer en el conocimiento de las cosas más profundas de Dios. Efesios 3:8 dice, como ejemplo, Pablo dice, a mí me fue dada la gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense. Y a nosotros nos está llamando el Señor a eso mismo. Quizás a unos con más énfasis, pero todos estamos llamados a llevar ese mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de Cristo, o como lo dice en Filipenses, las excelencias de Cristo. Para comunicarlo nosotros tenemos primero que encontrarnos con eso, conocerlo, descubrirlo, meternos en ese mar. Y es enfocarnos en la persona de Jesús. Nuestros ministerios tienen que girar en torno a la persona de Jesús. Y es triste que es más bien el tema más omitido en el reino, hablar de Jesús. Quizás hablamos todo el tiempo acerca de la salvación, del mensaje de la salvación, del mensaje del Evangelio, pero hay mucho más que profundizar acerca de Jesús, y es lo que vamos a hacer en todo este curso. Hablamos, muchas veces
perdemos tanta revelación y nos dedicamos a hablar de temas como las relaciones, los principios de liderazgo, principios económicos, habilidades ministeriales, cómo ser felices, cómo hacer la vida más fácil. Todo esto es importante, pero ¿qué tal si nos enfocáramos en la revelación de Jesús? Para así obtener victoria y poder, la capacidad de vencer a las tinieblas y de poder interceder con poder, y que el Señor haga su voluntad a través de nosotros. Y allí, en ese poder, estando allí en ese lugar, a crecer y meditar acerca de todas las otras cosas que son también importantes. Ok, ahora vamos a ver 5 condiciones para cultivar el conocimiento de Dios. Y nos vamos a basar en los Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Y vamos a ver cómo la palabra nos da estas 5 condiciones para nosotros poder cultivar ese conocimiento que queremos acerca de Dios, acerca de Jesús específicamente. Dice la palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Condición número 1: si recibieres mis palabras. Se trata de fijar nuestro corazón en obedecer su palabra, en rendirnos totalmente a esta. Es someternos a Él, decidir obedecer lo que Él nos dice. En eso consiste recibir su palabra. No es solo escucharla, sino aceptar, hacer lo que ella dice. La condición número 2 es: si mis mandamientos guardares dentro de ti. Y esto consiste en meditar en su palabra, porque se refiere a atesorar sus mandamientos en nuestro interior. Es reflexionar acerca de su palabra. Y cuando dice mandamientos se refiere a sus preceptos, a sus estatutos, a su palabra, en fin, a sus dichos. Atesoramos los mandamientos de Dios cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de ella. Y también es dialogar con Jesús, decirle a Él la palabra, esperar que Él nos responda, escuchar de Él su propia palabra, tener conversaciones con Él en oración. No es simplemente estudiar y leer y llenarnos de intelecto, es orar, meditar en su palabra. Y el tema de conversación para conversar con Dios es precisamente lo que Él nos ha dicho. Condición número 3. Continúa el proverbio diciendo: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, tenemos que tener un espíritu enseñable, nuestro oído atento a su palabra, a la sabiduría, y nuestro corazón inclinado, es decir, decidido, motivado a escuchar a Dios y a obedecerlo. Habla de humillar nuestro corazón, a aprender acerca de Él, en lugar de resistirnos, en lugar de limitarlo. Condición número 4. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Habla de un clamor, de un grito de necesidad. Es pedir más revelación. Clama por más. Decídete a orar por revelación acerca de Dios. Alza tu voz a Dios, clamando por inteligencia y prudencia, que en realidad son distintas palabras para hablar de lo mismo, de conocer a Dios, de obtener esa sabiduría que Él tiene para nosotros. Dice la palabra en Mateo 7:8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Condición número 5. Con esto terminamos las 5 condiciones. Si como a la plata la buscares
y la escudriñares como a tesoros. Entonces, esto habla de una diligencia en la búsqueda de Dios. No es solo deseo hacerlo, me gustaría, quisiera, es buscarla como un tesoro, como un premio, como algo tan preciado y tan valioso. Es algo que yo pagaría cualquier precio por obtenerlo y pasar largas horas dedicado a buscarlo. Dice aquí en el punto F, hay una profunda correlación entre la cantidad de tiempo que pasamos con Jesús y la medida de encuentro que tenemos con Él. Entonces, si nosotros no dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos, lo que tenemos, lo que somos, en buscar el conocimiento de Dios, no lo vamos a obtener. O va a haber una relación directa en la cantidad de tiempo y dedicación que tenemos y los encuentros y la revelación que tengamos de Él. Porque Jesús es nuestro mayor tesoro, pero se encuentra escondido para aquellos que lo busquen. Y estoy seguro que lo encontrarán porque el Espíritu Santo en nuestro interior está dispuesto a llevarnos, a dirigirnos, a guiarnos hasta Él. Colosenses 2 al 3 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por alguna razón, Dios determinó que fuera así, que fueran tesoros escondidos, riquezas, y los llama así, para que lo busquemos de esa manera, y para que en ese proceso de determinarnos y de dedicarnos a buscarlo, nos encontremos con Él y seamos transformados. Nuestra búsqueda de nuestra vida debe ser una búsqueda de ese tesoro. Como dice en Job 22:24, tendrás más oro que tierra, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Y en otras traducciones dice, el Todopoderoso será tu oro. Porque es como un tesoro encontrarlo a Él. Él mismo es nuestro galardón. Y le dice Jesús a la iglesia en Apocalipsis, porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Entonces, la promesa de Dios, ¿cuál es para nosotros? Que comprenderemos el temor de Dios. Que el conocimiento de Dios lo hallaremos a través de pasar por estas 5 condiciones. Es una promesa, está asegurado. Solo tenemos que dedicarnos y buscarlo, recibir su palabra, guardar y atesorar sus mandamientos, inclinar nuestro oído, hacer atento nuestro oído a Él, a la palabra, Pedir, clamar, alzar nuestra voz clamando por Él. Y buscarlo con dedicación, con firmeza, como tesoro, como lo más valioso que podamos tener. La promesa es que hallaremos y comprenderemos el temor de Dios y el conocimiento de Dios. El temor de Dios no nos va a parecer algo confuso o distante, sino que vamos a comprender al asombroso Dios que nos creó y que desea revelarse a nosotros. Con toda esta actitud y con toda esta disposición, comencemos esta travesía acerca de la revelación acerca de Jesús, dispuestos a dedicarnos a buscarle, a conocerle, a escudriñarlo en su palabra, y no te arrepentirás. Oremos su palabra, meditemos en ella, y allí nos vamos a encontrar con Él. Allí vamos a encontrar las riquezas del conocimiento de Cristo. Y eso nos va a satisfacer. Así que bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima sesión.